El cerumen no es solo una sustancia aleatoria en tus oídos, es en realidad una forma especializada de sudor. Producido por las glándulas ceruminosas en el canal auditivo, sirve para mantener tus oídos limpios. El cerumen ayuda a atrapar polvo, desechos y bacterias, previniendo infecciones e irritaciones. También tiene propiedades lubricantes naturales que evitan que el canal auditivo se reseque o pique. Sin cerumen, nuestros oídos serían más vulnerables a infecciones y molestias. Tus ojos parpadean aproximadamente 20 veces por minuto. Eso significa que parpadean más de 10 millones de veces al año. Parpadear es un reflejo automático que mantiene los ojos húmedos, elimina desechos y ayuda a distribuir nutrientes sobre la córnea. La frecuencia del parpadeo puede aumentar cuando estás cansado, estresado o expuesto a luces brillantes. Curiosamente, al leer o mirar una pantalla, las personas tienden a parpadear menos, lo que puede causar sequedad ocular y molestias. El único músculo del cuerpo humano que nunca se cansa es el corazón. Está hecho de tejido muscular cardíaco, que tiene propiedades únicas que le permiten contraerse continuamente sin fatigarse. Late unas 100,000 veces al día y bombea aproximadamente 2,000 galones de sangre diariamente. El corazón trabaja sin parar desde el momento en que eres concebido hasta el día en que mueres, convirtiéndose en uno de los órganos más resilientes del cuerpo humano. La sensación de mariposas en el estómago. La sensación aletreada que sientes en tu estómago cuando ves a alguien que te gusta, llamada comúnmente mariposas, es, en realidad, una respuesta fisiológica al estrés. Esta sensación es causada por la liberación de adrenalina, una hormona que desencadena la respuesta de lucha o huida. La adrenalina redirige la sangre lejos del sistema digestivo hacia órganos vitales, causando esa sensación incómoda. Aunque a menudo se asocia con el amor o la emoción, esta respuesta también puede ocurrir en otras situaciones estresantes, como antes de una gran presentación o competencia. El chocolate contiene un ingrediente que podría ayudar a prevenir caries. Este compuesto, llamado teobromina, se encuentra en el cacao y ha demostrado fortalecer el esmalte dental, haciéndolo más resistente a los ataques ácidos. Algunos estudios sugieren que el chocolate oscuro, que tiene una mayor concentración de cacao, podría incluso ser mejor para tus dientes que algunos dulces azucarados. Sin embargo, la clave está en la moderación. Demasiado azúcar añadido y chocolate aún pueden causar caries. En Corea del Norte, solo puedes elegir entre 28 peinados aprobados por el gobierno. De estos, las mujeres tienen 14 opciones, mientras que los hombres tienen otros 14 estilos para elegir. Estos peinados están diseñados para reflejar los ideales norcoreanos de modestia y conformidad. Se dice que el líder Kim Jong-un no permite que los ciudadanos copien su peinado. Además, teñirse el cabello de colores poco naturales o estilizarlo al estilo occidental está estrictamente prohibido bajo la ley norcoreana. Los humanos no pueden caminar en línea recta sin un punto de referencia visual. Si están vendados o en un entorno neblinoso sin puntos de referencia, las personas inevitablemente comienzan a caminar en círculos. Los científicos creen que esto ocurre debido a pequeñas diferencias en la fuerza de las piernas, la longitud de la zancada o el equilibrio que se acumulan con el tiempo. Sin señales visuales para corregir su camino, las personas se desvían sin darse cuenta. Incluso cuando creen que están caminando en línea recta, eventualmente se desvían sin notarlo. Aunque fumar ha sido prohibido en aviones durante décadas, las aerolíneas aún están obligadas a tener ceniceros a bordo. Esto se debe a que, a pesar de las estrictas políticas de no fumar, algunos pasajeros aún intentan romper las reglas. Tener ceniceros designados asegura que, si alguien enciende un cigarrillo,
haya un lugar seguro para apagarlo en lugar de arriesgarse a un incendio. Los lavabos de los aviones siempre están equipados con ceniceros por esta razón, aunque también tienen letreros de no fumar. Algunos pulpos tienen un hábito autodestructivo peculiar. Si tragan comida sin masticarla adecuadamente, pueden lobotomizarse accidentalmente. Esto ocurre porque su esófago pasa directamente a través de su cerebro. Alimentos grandes pueden comprimir tejidos cerebrales vitales, causando daños graves o incluso la muerte. Aunque los pulpos son criaturas extremadamente inteligentes, este extraño defecto anatómico muestra cuán delicadamente equilibrado puede ser incluso el diseño biológico más brillante. Las aves tienen una ventaja sorprendente cuando se trata de alimentos picantes. No pueden percibir el sabor picante porque carecen de receptores para la capsaicina, el compuesto que hace que los chiles sean ardientes. Esta peculiaridad evolutiva explica por qué los chiles desarrollaron su picor para disuadir a los mamíferos, mientras permiten que las aves los coman y dispersen sus semillas. En 2019, los científicos descubrieron la obra de arte más antigua del mundo, una pintura rupestre de 44.000 años en la isla indonesia de Sulawesi. La escena incluye cerdos salvajes e híbridos humano-animales, en lo que parece ser un cuadro de caza. Esta obra maestra prehistórica precede a muchas otras obras antiguas y revela cómo los primeros humanos usaban el arte para expresar historias y mitologías. Es como encontrar el primer cómic de la humanidad grabado en piedra. Francia es el país más visitado del mundo, recibiendo una asombrosa cantidad de 90 millones de turistas en 2018. Desde la Torre Eiffel hasta los campos de lavanda de Provenza, los visitantes acuden en masa para experimentar su encanto. España ocupa el segundo lugar, demostrando el irresistible atractivo de Europa. Ya sea por su cocina, arte o arquitectura, el magnetismo de Francia asegura que siga siendo un destino de peregrinación cultural para millones año tras año. Toda Wikipedia, la suma del conocimiento humano en formato de texto, cabe en un archivo más pequeño que el último videojuego Call of Duty. La versión solo de texto ocupa solo 51 gigabytes sin comprimir, mientras que el contenido multimedia requiere un impresionante total de 428 terabytes. Esta comparación destaca lo eficiente y compacto que es el archivo digital de Wikipedia, a pesar de contener miles de millones de palabras, y lo masivos que se han vuelto los archivos de los videojuegos modernos. Spencer Silver, el inventor de las notas Post-it, no estaba tratando de crear un adhesivo débil. Por el contrario, buscaba algo fuerte. Cuando descubrió un pegamento que apenas se adhería, pensó que era un fracaso. Sin embargo, este experimento fallido se convirtió en un triunfo cuando su compañero de trabajo lo usó para marcar páginas en su himnario. Las notas Post-it ahora están en todas partes, prueba de que grandes inventos a veces surgen de accidentes felices. Wilhelm Conrad Röntgen revolucionó la medicina al descubrir accidentalmente los rayos X en 1895. Mientras experimentaba con rayos catódicos, notó un brillo fantasmagórico en una pantalla fluorescente causado por rayos invisibles que atravesaban objetos sólidos. El descubrimiento de Röntgen permitió a los humanos ver dentro del cuerpo por primera vez, transformando para siempre los diagnósticos médicos. Incluso tomó una radiografía de la mano de su esposa, una imagen que asombró al mundo con su detalle esquelético. Percy Spencer, un ingeniero, inventó accidentalmente el microondas. Notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía cerca del equipo de radar. Intrigado, experimentó más y se dio cuenta de que las microondas podían calentar rápidamente los alimentos. Este avance accidental cambió las cocinas para siempre, convirtiendo hornos voluminosos y largos tiempos de cocción en comidas convenientes y rápidas.
Es un recordatorio delicioso de que la invención a menudo llega cuando menos lo esperas. Silly Putty, el juguete elástico de la infancia, no fue diseñado para entretener a los niños. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos buscaban un sustituto de caucho sintético, y Ruth Graves accidentalmente creó un polímero de silicona con propiedades extrañas, bounciness y moldeabilidad. Aunque fracasó como caucho, sus características peculiares encantaron a los niños de todo el mundo. Lo que comenzó como un error industrial se convirtió en un elemento básico en los hogares, recordándonos que el juego puede surgir de investigaciones serias. La penicilina, el primer antibiótico salvavidas, fue descubierta accidentalmente por Alexander Fleming en 1928. Al regresar de vacaciones, Fleming encontró un extraño moho, Penicillium notatum, creciendo en uno de sus platos de Petri, matando bacterias circundantes. Lo que casi descarta se convirtió en un milagro médico, llevando a antibióticos que han salvado millones de vidas. La amada papa frita debe su existencia crujiente a un chef molesto llamado George Crumb. En 1853, un cliente exigente en un resort de Nueva York devolvía repetidamente sus papas fritas, quejándose de que eran demasiado gruesas. En frustración, Crumb las cortó extremadamente finas, las frigió hasta que quedaron crujientes y las sirvió como una burla. Para su sorpresa, al cliente le encantaron, y así nacieron las papas fritas. Las galletas de chispas de chocolate, un clásico de la cocina, surgieron gracias a un accidente feliz. En la década de 1930, Ruth Wakefield, dueña de la Toll House Inn, se quedó sin chocolate para repostería y picó una barra de chocolate semidulce, esperando que se derritiera. En cambio, el chocolate mantuvo su forma, creando bolsillos pegajosos de sabor en la masa. La galleta de chispas de chocolate se convirtió en un ícono dulce amado en todo el mundo. El teflón, el material superdeslizante usado en utensilios antiadherentes, fue descubierto por Roy Plunkett en 1938. Mientras trabajaba en refrigerantes para DuPont, encontró una sustancia cerosa misteriosa que resistía el calor y la fricción, desencadenando su uso en todo, desde sartenes hasta trajes espaciales. El descubrimiento accidental del teflón destaca cómo la serendipia a menudo entrega materiales que revolucionan industrias enteras. La palabra millonario fue acuñada por primera vez en 1826 por el autor británico Benjamin Disraeli. En su novela Vivian Grey, el término describía un nivel de riqueza que parecía inconcebible para la mayoría de las personas en ese momento. Hoy, con millones de millonarios en todo el mundo, el concepto es mucho más común, pero la palabra aún conserva un sentido de estatus y éxito, originado en la literatura que moldeó la imaginación pública. La frase blue chip proviene del póker, donde las fichas azules tradicionalmente tienen el mayor valor. Este término entró en el mundo empresarial para describir compañías confiables y financieramente sólidas, similar a cómo las fichas azules simbolizan estabilidad y valor. Desde Wall Street hasta conversaciones casuales, los orígenes de la mesa de póker de la ficha azul nos recuerdan el vínculo duradero entre el lenguaje, el riesgo y el valor. La primera tarjeta de crédito fue emitida por American Express en 1951, cambiando para siempre cómo hacemos pagos. Inicialmente diseñada como una simple tarjeta de cargo para gastos de viaje y comidas, marcó el comienzo de una economía sin efectivo. Hoy, las tarjetas de crédito son un pilar del comercio global, con billones de transacciones realizadas anualmente. Lo que comenzó como una conveniencia ahora es una herramienta esencial para la vida financiera moderna. Si te sacan un diente, no entres en pánico. Ponerlo de vuelta en su lugar puede salvarlo.
Los dientes pueden regenerar sus raíces si se reinsertan rápidamente y correctamente. Esta notable habilidad se debe al proceso natural de curación del cuerpo, que puede fusionar el diente nuevamente en su lugar. Los dentistas recomiendan enjuagar el diente suavemente, volver a colocarlo y buscar atención profesional de inmediato. Es magia dental en acción. Una mosca doméstica vive solo unas 2 semanas. Sin embargo, su breve vida es increíblemente activa. En esos 14 días, una mosca puede poner hasta 500 huevos, propagar enfermedades y molestar a innumerables humanos con su zumbido. A pesar de su corta vida, las moscas desempeñan un papel ecológico importante al ayudar en la descomposición y servir como alimento para otros animales. Su existencia rápida demuestra que puedes hacer mucho en poco tiempo. El saluki, a menudo llamado el perro real de Egipto, es la raza de perro más antigua conocida. Con más de 5.000 años de historia, antiguos grabados representan a estos perros elegantes acompañando a faraones y cazadores. Los salukis eran tan reverenciados que a menudo eran momificados junto con sus dueños. Conocidos por su increíble velocidad y resistencia, siguen siendo un símbolo de lealtad, belleza e historia, conectando el pasado y el presente. El colibrí abeja, nativo de Cuba, es el ave más pequeña del mundo, mide solo 5,5 centímetros de largo y pesa menos que una moneda. A pesar de su tamaño, esta pequeña maravilla tiene un enorme apetito, alimentándose del néctar de más de 1.500 flores diarias. Sus alas laten tan rápido, hasta 80 veces por segundo, que crean un zumbido. De ahí su nombre. Pequeño pero poderoso. Es una pequeña central eléctrica de la naturaleza. Un asombroso 75% de las aves silvestres nunca sobreviven más allá de los 6 meses de edad. Depredadores, accidentes y condiciones ambientales adversas contribuyen a esta alta tasa de mortalidad. Sin embargo, los sobrevivientes a menudo viven mucho más tiempo, con algunas especies prosperando durante décadas. Esta brutal fase inicial de supervivencia asegura que solo los más fuertes, inteligentes o afortunados lleguen a la edad adulta, continuando su especie frente a la adversidad. El pez más lento del mundo es el caballito de mar, que viaja a solo 0,01 millas por hora. Aunque su ritmo pueda parecer poco impresionante, el caballito de mar utiliza sus movimientos lentos y deliberados a su favor, mezclándose perfectamente con su entorno. Con su cola prensil para anclarse y una postura de natación vertical, es un maestro del sigilo en los pastos marinos. Lento y constante, el caballito de mar prospera a su propio ritmo tranquilo y relajado. De las 650 especies conocidas de sanguijuelas, solo Hirudo medicinalis se usa en tratamientos médicos. Esta sanguijuela medicinal ha sido parte de la atención médica durante miles de años, remontándose al antiguo Egipto. Hoy, las sanguijuelas ayudan en la microcirugía al mejorar la circulación sanguínea y eliminar coágulos. Su saliva contiene anticoagulantes y analgésicos, convirtiéndolas en pequeños cirujanos retorcidos que combinan ciencia moderna con prácticas históricas. Los Fore de Papúa Nueva Guinea alguna vez practicaron el canibalismo ritual para honrar a sus muertos. Lamentablemente, esta tradición condujo a la propagación de la kuru, una enfermedad prión que causa parálisis y risa incontrolable antes de la muerte. Trágicamente, la condición hizo que los cuerpos infectados desarrollaran una capa grasa que, según se decía, los hacía sabrosos. La ironía es que aquellos más ansiosos por honrar a los muertos se convirtieron en las próximas víctimas de la enfermedad. Las anguilas tienen un ciclo de vida único. Desovan en el océano abierto, pero pasan su vida adulta en ríos. Por ejemplo, las anguilas europeas viajan miles de millas hasta el mar de los Sargazos para reproducirse.
con su descendencia derivando de regreso a hábitats de agua dulce. Esta misteriosa migración ha desconcertado a los científicos durante siglos, ya que nadie ha presenciado nunca a las anguilas desobando en la naturaleza. Estos nadadores secretos siguen siendo un enigma del mundo natural. La lengua de un cocodrilo está permanentemente unida al paladar. Esta adaptación extraña mantiene la lengua fuera del camino, mientras las mandíbulas del cocodrilo se cierran con una fuerza aplastante. También es útil al cazar bajo el agua, asegurando que no traguen escombros accidentalmente mientras se lanzan a sus presas. Para los cocodrilos, la inmovilidad no es un defecto, sino una característica evolutiva que se adapta a su estilo de vida depredador. La cabeza de un caracol tiene 2 pares de tentáculos, cada uno con un propósito único. El par más largo contiene los ojos, ayudando al caracol a navegar su entorno, mientras que el par más corto es responsable de oler y sentir. Algunas especies de caracoles tienen solo un par, lo que significa que deben depender de un único tentáculo multifuncional. Estas criaturas lentas demuestran que la naturaleza puede empaquetar herramientas sensoriales de manera eficiente, incluso en formas pequeñas y viscosas. Los tiburones y rayas no tienen escamas de pez regulares. En su lugar, su piel está cubierta de pequeñas estructuras similares a dientes, llamadas dentículos dérmicos. Estas puntas reducen la resistencia en el agua, haciendo que los tiburones sean algunos de los nadadores más rápidos y eficientes del océano. Los primeros humanos incluso usaban la piel de tiburón como papel de lija para pulir madera. En los humanos, las células nerviosas pueden crecer hasta 1 metro de largo, permitiendo que las señales viajen desde la columna vertebral hasta las puntas de los dedos del pie. Pero en los animales, los nervios son aún más largos. Las jirafas tienen un nervio laríngeo que se extiende 5 metros por sus cuellos y vuelve a subir. Las ballenas azules lo llevan aún más lejos, con células nerviosas espinales que alcanzan los 24 metros. Durante millones de años, los árboles fueron prácticamente indestructibles, porque ningún organismo podía descomponer la lignina, el componente clave de la madera. Durante el período carbonífero, los árboles caídos se acumularon, creando enormes depósitos de carbón. Eventualmente, los hongos evolucionaron para digerir la lignina, devolviendo finalmente a los árboles al ciclo natural de descomposición. Sin esos antiguos hongos, los bosques podrían seguir acumulándose hoy, y nos faltarían los combustibles fósiles que moldearon la industria humana. Las piñas contienen una enzima llamada bromelina. Esta enzima descompone las proteínas, lo que explica por qué tu boca puede sentirse hormigueante o adolorida después de comer demasiada piña cruda. Esencialmente, mientras comes la piña, ella también te está comiendo a ti. La bromelina es tan potente que a menudo se usa como ablandador de carne. Cocinar la fruta destruye la enzima, haciéndola segura para tu boca. En España, los saludos a menudo incluyen un beso en cada mejilla. Este gesto tradicional, conocido como besos, es una muestra de calidez y amistad. Sin embargo, el protocolo exacto puede variar. Los hombres suelen estrecharse la mano, mientras que las mujeres reciben el doble beso. Es una norma cultural que destaca la importancia que España le da a la conexión social y el toque personal, convirtiendo incluso un simple hola en un ritual encantador. En Egipto, pedir sal en la mesa es considerado grosero. Este gesto implica que la comida está mal sazonada, lo que sutilmente insulta la cocina del anfitrión. La hospitalidad egipcia valora enormemente la comida, y las comidas son a menudo una experiencia comunitaria y alegre. Para evitar ofender, los invitados deben apreciar los platos tal como se sirven. Una lección sobre cómo cenar con gracia y respetar las tradiciones locales. Vincent van Gogh, considerado uno de los mayores pintores de la historia, solo vendió una pintura en vida, titulada La Viña Roja en Arles.
Fue comprada por un amigo de su hermano por 400 francos. A pesar de su inmenso talento, Van Gogh luchó contra la pobreza y la obscuridad durante su vida. Hoy, sus obras son invaluablemente preciosas, recordándonos cómo el genio a menudo pasa desapercibido hasta mucho después de su tiempo. La famosa estatua del toro de Wall Street fue una instalación artística gorila. En 1987, el escultor Arturo Di Modica pagó $350,000 de su propio bolsillo para crear el toro de bronce de 7,000 libras, como símbolo de fuerza y optimismo tras el colapso del mercado bursátil. Colocado ilegalmente durante la noche, el toro fue posteriormente aceptado por la ciudad y se convirtió en un icónico punto de referencia del distrito financiero. En Corea del Sur, escribir el nombre de alguien en tinta roja es un gran tabú. Tradicionalmente, la tinta roja se usaba para registrar los nombres de los fallecidos, haciéndola un símbolo de muerte. Escribir el nombre de una persona viva en rojo se considera ominoso o irrespetuoso. Es un fascinante detalle cultural que recuerda a los visitantes elegir sus bolígrafos cuidadosamente al firmar tarjetas o documentos. Finlandia lleva la cultura del sauna al siguiente nivel. Casi todos los hogares tienen uno. Los saunas no son solo para relajarse. También son lugares donde se sellan acuerdos comerciales y se sostienen conversaciones importantes. Conocidos por su intenso calor y la tradición de vapor de leña, los saunas reflejan el énfasis de Finlandia en la comunidad, la salud y la resistencia frente a inviernos helados. A pesar de su fama mundial, nadie conoce la verdadera identidad de Banksy, el artista de graffiti más famoso del mundo, conocido por sus obras satíricas y cargadas políticamente, ha logrado mantener el anonimato durante décadas mientras cautiva a audiencias globales. Su arte ha aparecido en todo, desde paredes urbanas hasta casas de subastas, difuminando la línea entre rebeldía y arte de élite. Un misterio que solo añade a su leyenda. En Grecia, saludar con la palma abierta puede ser profundamente insultante, conocido como moutsa. Este gesto históricamente simbolizaba avergonzar a alguien arrojándole ceniza o tierra en la cara. Para evitar ofender, es mejor saludar con la mano cerrada o un gesto pequeño y sutil. Es una pista cultural esencial para los visitantes de Grecia, donde acciones aparentemente inocentes pueden llevar una sorprendente historia. En Venezuela, llegar a tiempo a una reunión social puede hacerte destacar de la manera equivocada. Culturalmente, se espera que los invitados lleguen entre 15 y 30 minutos tarde para evitar parecer demasiado ansiosos. Conocida como la hora venezolana, esta actitud relajada hacia la puntualidad refleja una mayor importancia en socializar que en seguir horarios rígidos. Solo no intentes el mismo truco en el trabajo. Radiografías de la Mona Lisa revelan 3 versiones anteriores debajo de la imagen final. Estas capas sugieren que Da Vinci rehizo su obra maestra múltiples veces, refinando su visión de la enigmática mujer. El descubrimiento destaca su perfeccionismo y proceso artístico, agregando aún más misterio a uno de los rostros más famosos en la historia del arte. En Irán, el fin de semana cae los jueves y viernes. Este horario se alinea con las tradiciones islámicas del país, permitiendo que el viernes, el día sagrado en el Islam, sea observado como día de descanso y oración. Mientras el resto del mundo sigue un fin de semana sábado-domingo, el calendario iraní resalta diferencias culturales y religiosas en cómo se estructuran el tiempo y el trabajo. En Bulgaria, asentir con la cabeza significa no, y sacudirla significa sí. Esta inversión de gestos puede crear situaciones humorísticas y confusas para los visitantes. El origen de esta costumbre no está claro, pero está profundamente arraigado en la cultura búlgara. Para evitar malentendidos,
Siempre es mejor aclarar verbalmente, especialmente cuando se hacen preguntas. En Fiji, levantar las cejas es una forma simple pero efectiva de decir sí. Este gesto no verbal se usa con frecuencia en conversaciones, haciendo que la comunicación sea más fluida y rápida. En lugar de afirmaciones verbales, un rápido movimiento de cejas habla volúmenes en la cultura fijiana. Es un divertido recordatorio de cómo el lenguaje corporal puede variar ampliamente en todo el mundo. Las bailarinas profesionales usan un promedio de 12 pares de zapatillas de punta por semana. La extrema presión y tensión de bailar en punta desgasta rápidamente las zapatillas, y algunas actuaciones requieren múltiples pares. Estas delicadas zapatillas son la herramienta más esencial de una bailarina, permitiéndoles realizar movimientos que desafían la gravedad mientras soportan las rigurosidades del entrenamiento y la actuación. En Hungría, chocar vasos mientras se bebe se considera mala suerte. Esta tradición se remonta a la Revolución Húngara de 1848, cuando generales austriacos celebraron la derrota húngara chocando ruidosamente sus jarras de cerveza. Como marca de respeto y recuerdo, los húngaros evitaron esta costumbre durante 150 años. Aunque la tradición se ha suavizado con el tiempo, muchos aún se abstienen, mostrando cómo la historia puede influir incluso en pequeños gestos sociales. La mayoría de los claxones de los autos en Estados Unidos están afinados en la clave de fa. Esta tonalidad no fue elegida por razones musicales, sino porque corta eficazmente el ruido del tráfico, asegurando que otros conductores puedan escucharlo claramente. El sonido de fa tiene el equilibrio perfecto entre urgencia y molestia, lo que lo hace ideal para captar atención en entornos caóticos. Los hermanos Dodge, fundadores de la compañía automotriz Dodge, eran judíos. Por esta razón, el primer logotipo de la empresa incluía una estrella de David. Este emblema simbolizaba fortaleza, unidad y sus raíces culturales. Aunque el diseño del logotipo cambió con el tiempo, este detalle refleja un aspecto fascinante y poco conocido de la historia automotriz. En 1955, el Ford Thunderbird superó en ventas al Chevrolet Corvette en una proporción de 24-1. Con 16.155 Thunderbirds vendidos frente a solo 673 Corvettes, el Thunderbird rápidamente se convirtió en un símbolo de estilo y lujo. Aunque la producción del Thunderbird terminó en 2005, el Corvette sigue siendo un ícono atemporal de los autos deportivos estadounidenses. Las abejas pueden emborracharse si consumen néctar fermentado. En climas cálidos, el néctar puede fermentar y convertirse en una especie de bebida alcohólica natural. Cuando las abejas consumen este líquido embriagador, pueden volar erráticamente o incluso tener problemas para regresar a la colmena. Para mantener el orden, las obreras bloquean la entrada a las abejas ebrias, asegurándose de que la colmena siga funcionando. Es como un portero de discoteca rechazando a los clientes demasiado ruidosos. La pronunciación oficial de Arkansas fue decidida por el estado debido a un desacuerdo entre senadores. Algunos insistían en la pronunciación francesa Arkansas, mientras que otros preferían la versión americanizada Arkansas. Para resolver el asunto, los legisladores eligieron oficialmente Arkansas, alineándose con la influencia francesa original, pero añadiendo un toque sureño único al nombre del estado. Si te paras bajo el Big Ben en Londres, con una radio sintonizada en la BBC, escucharás las campanadas antes de oírlas en vivo. Esto ocurre porque el sonido viaja más rápido digitalmente, desde el micrófono hasta el estudio de la BBC, y luego a tu radio que a través del aire. Es un recordatorio fascinante de cómo la tecnología moderna supera a la física analógica tradicional. La verdura oficial de Oklahoma es la sandía.
A pesar de ser técnicamente una fruta según los estándares botánicos, la sandía ganó este título debido a su importancia cultural en la agricultura de Oklahoma. Esta designación peculiar subraya cómo los símbolos estatales pueden priorizar la tradición sobre las definiciones científicas. Además, ¿a quién no le encanta una jugosa sandía? Los cuentos de hadas coreanos comienzan con la frase «cuando los tigres fumaban». Esta apertura poética evoca una era mítica en la que los tigres, figuras centrales en la mitología coreana, simbolizaban sabiduría y fuerza. Es como decir, érase una vez, pero con un toque fantástico y culturalmente único. Los reflectores en las carreteras se llaman puntos Botz, nombrados en honor al doctor Elbert Botz, quien los desarrolló. Estos pequeños baches proporcionan retroalimentación táctil y visual a los conductores, ayudando a prevenir salidas de carril y accidentes. Aunque parecen simples, los puntos Botz han salvado innumerables vidas y transformado la seguridad vial en todo el mundo. A principios del milenio, Hong Kong tenía la mayor cantidad de Rolls-Royce per cápita del mundo. Esta concentración de autos de lujo reflejaba la inmensa riqueza de la ciudad y su estatus como centro para élites empresariales. Tener un Rolls-Royce en un entorno urbano tan congestionado no era solo un medio de transporte, sino una declaración de prestigio y opulencia. Si hueles pescado pero nadie está cocinando, podrías tener un incendio eléctrico. Los plásticos y cables quemándose a menudo emiten un olor a pescado cuando se sobrecalientan. Este hecho poco conocido podría salvar vidas, ya que identificar este extraño olor y actuar rápidamente podría prevenir que un pequeño problema se convierta en un incendio catastrófico. Se necesitan 6 meses para fabricar un Rolls-Royce a mano, comparado con solo 13 horas para un Toyota. Cada Rolls-Royce se elabora meticulosamente con detalles personalizados para cumplir con las especificaciones de su dueño. Esta atención al detalle y lujo hace que el Rolls-Royce sea una obra maestra de ingeniería y artesanía, mientras que los Toyotas salen rápidamente de la línea de producción. Muchas estatuas budistas en Asia muestran influencias artísticas griegas. Este legado proviene de las conquistas de Alejandro Magno, cuando la cultura griega se fusionó con el budismo a través de los reinos greco-bactrianos. Las estatuas de Buda comenzaron a presentar túnicas drapeadas, cabello rizado y rasgos faciales realistas, características del arte helenístico. Este intercambio cultural dio lugar al estilo Gandhara, que combinó la estética griega con la simbología espiritual. En Suiza, alguna vez fue ilegal cerrar una puerta de auto con fuerza. Esta ley tenía como objetivo mantener la paz y la tranquilidad en los vecindarios residenciales, donde los ruidos fuertes se consideraban molestos. Aunque la norma ya no está vigente, es un recordatorio humorístico de hasta dónde llegan algunas comunidades para preservar la tranquilidad, incluso si eso significa regular cómo cierras una puerta. Antes de la invención del foco, los humanos dormían un promedio de 10 horas por noche. Además, practicaban el sueño segmentado, dividiendo su descanso en 2 períodos separados por una pausa despiertos. Durante esta hora intermedia, las personas encendían el fuego, disfrutaban de un refrigerio o socializaban antes de volver a dormir. La llegada del foco redujo drásticamente las horas de sueño, cambiando para siempre nuestros ritmos naturales. En Atenas, Grecia, los conductores pueden perder su licencia si están mal vestidos o no se han bañado. Esta inusual ley refleja la importancia que la ciudad pone en la decoración pública e higiene. Aunque rara vez se aplica hoy en día, la regla destaca cómo las normas sociales pueden influir incluso en las leyes de tránsito. La ciudad de Damasco, Siria, es considerada la más antigua habitada continuamente en el mundo. Con una historia que abarca más de 11.000 años, Damasco ha sido testigo del auge y caída de imperios
incluidos los romanos, bizantinos y otomanos. Sus calles serpenteantes y arquitectura antigua contienen historias de milenios, convirtiéndola en un testimonio viviente de la resistencia y adaptabilidad de la civilización humana. La parte más oriental del mundo occidental está en Ilomantsi, Finlandia. Este pequeño municipio marca el límite geográfico entre Europa y Rusia. Conocido por sus hermosos bosques, iglesias ortodoxas y cultura kareliana, Ilomantsi es un recordatorio escénico de dónde se encuentran el este y el oeste, tanto geográfica como culturalmente. En Inglaterra, algunos de los mayores propietarios de tierras son la Reina, la Iglesia de Inglaterra y el Trinity College de Cambridge. Estas instituciones históricas poseen vastas extensiones de terreno, muchas de ellas adquiridas hace siglos. Desde campos agrícolas hasta propiedades urbanas, sus tenencias reflejan la profunda influencia de la monarquía, la religión y la academia en la configuración del paisaje y la economía inglesa. El nombre Dublín proviene de las palabras irlandesas Dub-lin, que significan charca negra. Esto se refiere a una piscina de marea formada por el río Liffey, cerca de lo que ahora es el castillo de Dublín. Con el tiempo, Dublín evolucionó al nombre moderno, pero sus orígenes antiguos aún se recuerdan en sitios emblemáticos y leyendas locales. YouTube fue creado por 3 ex empleados de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. En febrero de 2005, comenzaron con una plataforma para compartir videos, que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Solo 18 meses después, Google compró YouTube por $1.650 millones, consolidando su lugar como el sitio líder para compartir videos y una piedra angular de la cultura digital. Sony originalmente se llamaba Tsuken. Cuando fue fundada en 1946, la compañía cambió su nombre a Sony, combinando la palabra latina sonus, sonido, con sani, chico joven en inglés. Este cambio reflejaba su ambición de ser reconocida globalmente mientras enfatizaba la innovación y juventud, una estrategia que claramente dio sus frutos. En Australia, Burger King opera bajo el nombre Hungry Jack's. Cuando Burger King intentó expandirse a Australia, descubrió que su nombre ya estaba registrado por un negocio local. El dueño de la franquicia, Jack Cowin, eligió Hungry Jack's como alternativa. La marca quedó, y la versión australiana de Burger King sigue siendo única, sirviendo Whoppers con un toque local. El código postal 12345 está asignado a General Electric en Schenectady, Nueva York. Debido a su simplicidad, este código postal recibe un volumen inesperado de cartas de niños que creen que pertenece a Santa Claus. Los empleados de GE a menudo responden jugando el juego y enviando respuestas festivas desde su sede industrial. Cada año, se talan áreas de selva tropical del tamaño de Tennessee. Estos bosques, conocidos como los pulmones de la Tierra, son cruciales para regular el clima planetario y sostener millones de especies. La pérdida de estas áreas no solo amenaza la biodiversidad, sino que también acelera el cambio climático, subrayando la necesidad urgente de esfuerzos de conservación global. Los huracanes, tornados y corrientes oceánicas giran en sentido horario en el hemisferio sur y antihorario en el norte. Este fenómeno, conocido como el efecto Coriolis, es causado por la rotación de la Tierra. Esta fuerza invisible afecta todo, desde sistemas climáticos hasta flujos oceánicos, creando patrones que dan forma a la vida a escala global. El estado de Maryland, EIUU, no tiene lagos naturales. Aunque pueda parecer sorprendente, todos los lagos de Maryland son artificiales, creados para fines como irrigación, recreación o control de inundaciones. A pesar de la falta de lagos naturales, las vías fluviales y embalses del estado contribuyen a su belleza escénica.
Mount Vernon, Washington, conocida como la capital de los tulipanes de América del Norte, este pequeño pueblo celebra un festival anual que atrae visitantes de todo el mundo. Campos vibrantes de tulipanes se extienden por millas, creando un espectáculo de colores que rivaliza con los famosos campos holandeses. Un galón de agua de mar contiene aproximadamente media libra de sal. Eso equivale a un 3,5% de salinidad, lo que da a los océanos su sabor distintivo y flotabilidad. Si toda la sal del océano se extendiera sobre la superficie del planeta, formaría una capa de más de 150 metros de espesor, suficiente para enterrar ciudades enteras. Florida tiene más tornados por milla cuadrada que cualquier otro estado de EU. Aunque la mayoría de las personas asocian los tornados con el Tornado Alley del Medio Oeste, el clima cálido y húmedo de Florida genera frecuentes tormentas eléctricas que pueden desencadenar tornados. Estos fenómenos suelen ser pequeños y de corta duración, pero aún así tienen suficiente fuerza para causar daños significativos. La nieve sucia se derrite más rápido que la nieve limpia. Esto ocurre porque las partículas de suciedad absorben más calor del sol, acelerando el proceso de fusión. Lo que antes era una blanca capa de nieve puede convertirse rápidamente en barro cuando está cubierta de polvo o contaminantes. Es un dato poco conocido que demuestra cómo pequeños cambios, como la contaminación o incluso las huellas humanas, pueden tener un gran impacto en los procesos naturales. La temperatura más alta registrada en la Antártida fue de 17,5 grados Celsius. A pesar de ser el continente más frío de la Tierra, ocasionalmente se producen olas de calor, especialmente durante los meses de verano. Esta temperatura récord es un recordatorio de lo extremo e impredecible que puede ser el clima antártico, incluso en sus momentos más suaves. Imagina estar en el lugar más frío del planeta y sentir algo parecido a un día primaveral. La corteza de los árboles secuoyas es ignífuga. Estos gigantes del bosque han evolucionado para resistir incendios forestales gracias a su gruesa y esponjosa corteza, que actúa como un aislante para proteger el tejido vivo debajo. Algunas secuoyas han sobrevivido incendios durante miles de años, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y adaptación frente a la adversidad. Un verdadero ejemplo de fortaleza natural. El récord de la barba femenina más larga mide 36 centímetros. Este impresionante récord fue establecido por Harnaam Kaur, una mujer británica que abrazó su barba como parte de su identidad. Diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico, que causa crecimiento excesivo de vello, Kaur se convirtió en una defensora de la autoaceptación y la positividad corporal. Los rinocerontes tienen solo un 5% de grasa corporal, y gran parte de ella está concentrada en las plantas de sus pies. Esta peculiaridad anatómica no solo los convierte en corredores silenciosos, sino que también les permite cargar a toda velocidad sin hacer ruido. Para animales que pueden pesar hasta 2 toneladas, esta adaptación sigilosa es tanto sorprendente como impresionante. Imagina a una criatura tan masiva moviéndose como un fantasma en la sabana. Los robles no producen bellotas hasta que tienen al menos 50 años, a veces incluso más. Este largo período de espera refleja el lento y deliberado crecimiento de los robles, que pueden vivir cientos de años. Para cuando comienzan a producir bellotas, ya se han establecido como gigantes robustos del bosque, asegurando que sus semillas tengan las mejores posibilidades de supervivencia. Es un recordatorio de que algunas cosas simplemente no pueden apresurarse. Los olivos pueden vivir hasta 1500 años. Algunos ejemplares antiguos todavía producen aceitunas hoy en día. Estos árboles son símbolos de resistencia y longevidad, prosperando en climas hostiles con poca agua. En regiones como Grecia, Italia y el Medio Oriente, los olivares antiguos
sirven como monumentos vivos a las civilizaciones que los cultivaron hace milenios, conectando el pasado con el presente. La palabra marihuana proviene del término español coloquial María Juana o Mary Jane. Este término se popularizó en los Estados Unidos a principios del siglo XX, especialmente durante las campañas contra el cannabis. Su origen español refleja cómo la planta y su significado cultural se extendieron desde América al resto del mundo, ganando un nombre con un toque inocente y sorprendentemente dulce. La palabra antigua para estornudo en inglés era fossan. Este término curioso destaca cómo el sonido de un estornudo influía en el lenguaje incluso hace siglos. Con el tiempo, fossan evolucionó hacia la palabra moderna sneeze, un ejemplo de cómo nuestro idioma adapta y simplifica sonidos para reflejar mejor la experiencia humana. ¿Quién sabía que los estornudos tenían tanto peso en la historia del lenguaje? La palabra jaque mate, en ajedrez, proviene de la frase persa shamat, que significa «el rey está muerto». Originada en la antigua Persia, esta frase simboliza la finalidad del juego cuando el rey está atrapado sin escapatoria. A medida que el ajedrez se extendió por el mundo, llevó consigo su terminología histórica. Shah Mat sigue siendo un recordatorio poderoso de la nobleza y el drama inherentes a este juego milenario. La palabra vodka deriva de la palabra rusa voda, que significa agua, con vodka, traduciéndose como agua pequeña. Este diminutivo refleja la claridad y versatilidad de la bebida, considerada tradicionalmente como un espíritu puro y neutral. A pesar de su nombre inocente, la vodka tiene un gran impacto y sigue siendo una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo. La palabra eléctrico fue acuñada por primera vez en 1600 por William Gilbert, médico de la reina Isabel I. Gilbert usó el término para describir la misteriosa fuerza que observó en el ámbar cuando se frotaba con un paño, atrayendo pequeños objetos. Su trabajo sentó las bases para la ciencia eléctrica moderna, demostrando que incluso las observaciones básicas pueden desencadenar revoluciones en nuestra comprensión del mundo. El idioma malayalam, hablado en partes de India, es único porque su nombre es un palíndromo. Se lee igual hacia adelante y hacia atrás. Este capricho lingüístico refleja la simetría y complejidad del malayalam, que tiene una rica historia de literatura, poesía y tradición. Es un dato divertido para los amantes de los idiomas y un testimonio de la creatividad del habla humana. Un foxticle es un artículo de noticias falsas tan creíble que se propaga más rápido que las noticias reales. En la era digital, los foxticles destacan el desafío de separar la verdad de la ficción. A menudo creados con humor o sátira, caminan una línea fina entre el entretenimiento y la desinformación. Esto subraya la importancia del pensamiento crítico en un mundo donde las noticias falsas pueden engañar incluso a los más escépticos. Raphael Lemkin, un abogado judío polaco, acuñó el término genocidio en 1943. Inspirado por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, Lemkin trabajó para que el concepto fuera reconocido bajo el derecho internacional. Su labor sentó las bases para la persecución de crímenes de guerra y la protección de poblaciones vulnerables en todo el mundo. Un legado que sigue salvaguardando la justicia y la humanidad.